Hemos compartido en el grupo que hoy comenzamos un tema nuevo, ¿sí? ¿Alguien recuerda cuál es el título de la serie que le hemos puesto? Inquebrantable. Y vamos a estudiar la vida del profeta Daniel. Y no sé si te pasó cuando viste el título que dice inquebrantable, si no te sonó un poquito a una palabra media exagerada a la hora de rotular o de identificar a una persona. La verdad que cuando buscamos el título, pusimos ahí inquebrantable, en algún punto a mí me hacía un ruidito diciendo, che, ¿no será una exageración a la hora de identificar al profeta Daniel? Y con el título no queremos decir que Daniel fue un hombre perfecto, sin pecados, que ya se había ganado el cielo. Daniel necesitaba un redentor, era pecador como todos nosotros, pero cuando uno pone la lupa en algunos aspectos de la vida de Daniel, como por ejemplo la fe de Daniel, la fidelidad de Daniel, realmente te das cuenta que el título le asienta bien, el título le queda bien. Daniel tuvo una fe inquebrantable, Daniel tuvo una fidelidad a Dios que realmente podemos decir fue inquebrantable. Fue inquebrantable. Así que vamos a empezar a meternos en la vida de este hombre de Dios, de este profeta. Y ahí los chicos, si me quieren poner la primera diapositiva, vamos a ver lo que significa el nombre de Daniel. Daniel significa eso, Dios es mi juez. Fíjate que todos los profetas en la Biblia, el nombre tenía un significado que comunicaba algo a Israel. Entonces el pueblo ya veía al profeta y recordaba su nombre y ya había un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Así pasó con todos los profetas de la Biblia. Y acá el nombre que tiene este profeta es Dios es mi juez. Dios estaba juzgando a Israel y vamos a ver un poquito ahí la línea cronológica donde se encontraba Israel. Pero también, y algo que me impactó en esta semana mientras estudiaba el libro de Daniel, es que Daniel habrá asimilado ese nombre también para sí. Daniel habrá dicho, realmente Dios es mi juez. Las personas que están alrededor mío no son mi juez. Las personas que me observan no es mi juez, Dios es mi juez. Y porque vivió bajo esa premisa de que un día él iba a rendir cuenta a una persona que era Dios y no a todas las personas que lo rodeaban a Daniel, él vivió con una convicción en particular. Vos fíjate si Daniel hubiera creído que todas las personas quien rodeaba a Daniel eran su juez. Hoy no estaríamos hablando del inquebrantable Daniel. Estaríamos hablando de Daniel, el que era esclavo de las opiniones de los demás, Daniel el complaciente, Daniel el esclavo del qué dirán. Y eso me lleva a una pregunta a mí. Yo, ¿a quién considero juez en mi vida? ¿A quién considerás vos que es juez de tu vida? Porque quizás mentalmente podemos decir, sí, Dios es mi juez y yo tengo que vivir bajo los valores de Dios porque Él un día me va a juzgar y yo voy a estar parado frente a Dios. Pero en la práctica vivimos bajo los valores de los demás, complaciendo a los demás, o quizás yo soy mi juez. Quizás en mi interior mi nombre signifique para mí, yo soy mi juez. A mí no me importa lo que piense ni Dios, ni las personas, a mí me importa lo que pienso yo y ya está. Ahora, Daniel vivió bajo esa premisa, Dios es mi juez y yo tengo que vivir bajo los principios de Dios, los valores de Dios, por más que esté subordinado a un montón de personas, tarde o temprano me voy a presentar delante de Dios. Y eso va a ser clave para estudiar todo el libro de Daniel. Dale otra, Jocho. Y algo que se va a repetir en el estudio de este libro van a ser 3 cosas que resumí. Siempre, en estos 12 capítulos que tiene el libro, vamos a ver un trasfondo de un sistema corrupto. Siempre. Vamos a estar leyendo algo y en el trasfondo, en el contexto, siempre va a haber un sistema corrupto. Y vemos cómo Daniel escuchó hablar de un imperio, el imperio asirio, que se estaba desmoronando cuando él era chico,
y estaba asumiendo un gran imperio que era el imperio de Babilonia. Ahora Daniel sobrevive al imperio de Babilonia y también es presente al imperio medo-persa. Es decir, que Daniel vio subir y caer un montón de imperios que parecían que iban a conquistar el mundo, iban a permanecer y se iban a perpetuar. Y Daniel veía cómo los imperios caían, pero cada imperio siempre fue un imperio perverso que atentaban con los valores de Dios. El contexto siempre va a girar en un sistema corrupto. Otra cosa es que dentro del contexto del libro de Daniel vamos a ver un remanente de personas fieles, siempre. Siempre vamos a ver un grupito de personas que son fieles a Dios, que son leales a Dios en medio de un sistema corrupto. Y algo que también vamos a ver en el libro de Daniel es un Dios soberano. Fíjate que casi en cada capítulo, en el trasfondo, vamos a ver un Dios que está por encima de todo, de los reyes, de los imperios, de los reinos. Siempre hay un Dios que maneja todos los hilos, que planificó todas las cosas. De hecho, algo que se caracteriza en este libro es ver un montón de reinos que crecen y se derrumban, pero Daniel profetiza que va a llegar el día que va a venir un reino que llega para quedarse. Va a venir un rey que no va a ser conquistado. Ese rey es el Mesías, que llega para sentarse en su trono y no va a haber nadie que conquiste ese trono. Él llega para perpetuarse por toda la eternidad. Y Daniel le pone un rótulo a ese Mesías, que es el Hijo del Hombre. A lo mejor te es familiar ese título, porque fue el título que Jesús le gustó usar casi siempre a lo largo de toda su vida. Si vos ves los evangelios, Jesús siempre se rotulaba, se hacía llamar el Hijo del Hombre, haciendo referencia a ese título mesiánico que Daniel profetizó en su libro. ¿Cuántas veces Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir? El Hijo del Hombre es dueño del día de reposo. El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces los fariseos, los escribas que escuchaban a Jesús decir el Hijo del Hombre, ardían en bronca porque sabían muy bien lo que Jesús estaba diciendo. Él se hacía llamar el Mesías profetizado por Daniel. Ese es el libro. Tenemos 6 capítulos que son históricos, que lo vamos a profundizar casi versículo por versículo. Y no sé si pudiste hojear un poquito el libro de Daniel, cómo son los últimos 6 capítulos. Los últimos 6 capítulos son muy proféticos, simbólicos, un idioma muy apocalíptico, que también lo vamos a ver, no versículo por versículo, pero vamos a estar ahí estudiando, Dios mediante, una profecía muy, muy conocida, que es la 70 semana de Daniel. También lo vamos a estudiar acá un domingo. Así que bueno, va a ser interesante el panorama, el recorrido que vamos a ver en esta serie. Así que te invito a que abras tu Biblia, que abras ahí el libro de Daniel. Vamos a leer los primeros versículos. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios. Hasta ahí. Daniel comienza su libro haciendo una línea cronológica y señalando con un alfiler en el momento preciso que Daniel cayó en la cautividad de Babilonia. Fueron los días del rey Joacim de Judá. Y vamos a ver rápidamente un poquito, y vamos a repasar un poquito la historia de Israel para que podamos ubicar en nuestra mente dónde estaba Daniel. Nosotros recordamos que Dios buscó a Abraham, ¿sí?, de la tierra de Ur, lo llama Abraham. Después viene su hijo Isaac, después viene Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, pero uno de ellos era José. José le hizo muy bien al reino de Egipto, al imperio de Egipto, y gozaba de muchos beneficios en esa tierra, pero con el suceder de los faraones, ¿qué pasó?
los faraones toman a los israelitas como esclavos y estuvieron 400 años siendo esclavos. Después de esos 400 años, ¿quién viene? Un libertador, Moisés. Moisés saca a los israelitas de Egipto y están vagando 40 años en el desierto. Mirá cuántos años tiene la historia de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, José, Egipto 400 años, Moisés 40 años en el desierto y después viene ¿quién es? Josué, que con Josué entran a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, y ahí sí, yo armé una línea de tiempo a ver si... Vienen 350 años de jueces. 350 años de jueces. Después de esos 350 años de jueces, ahí tenés la historia de Sansón y un montón de jueces de Israel. Pasa la que sigue, el pueblo pide reyes y Dios levanta a Saúl. Saúl gobernó 40 años. Después viene David. David gobernó 40 años. Y después viene Salomón, que gobernó 40 años. Y acá me detengo un poquito, porque cuando uno estudia la vida de Salomón, realmente es muy difícil no otorgarle mucha responsabilidad a todo lo que le vino después a Israel. Porque Salomón arrancó muy bien, pero llegó un punto que se empezó a olvidar de Dios. Y su corazón se empezó a derramar hacia los ídolos, hacia el pecado. Y llega un punto, y es muy interesante ahí en Eclesiastés capítulo 2, que Salomón dijo algo. Salomón propuso en su corazón agasajar su carne. Así dice la Biblia. Que él en un momento dado propone en su corazón desde lo más profundo y toma una decisión y dice, yo voy a tratar de experimentar todos los placeres que un ser humano puede experimentar, sea legítimo o no sea legítimo. Y decidió hacerle fiesta a su carne. Y ahí su corazón empezó a guiarse hacia los ídolos y llevó toda la nación a adorar a los ídolos. Y es ahí donde Dios emite un juicio a Salomón y dice, el reino de Israel se va a dividir. Así como ustedes tienen el corazón dividido entre los ídolos y yo, voy a dividir el reino. Y después de Salomón, Dios divide en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, cuando vos estás leyendo el Antiguo Testamento y ves que dice el reino del norte, bueno, se refiere a los israelitas, pero de un reino que ya se había dividido. En este reino están las 10 tribus de Israel. ¿Y sabés cuántos reyes pasaron a lo largo de la historia del reino del norte, que fueron 210 años? Pasaron 19 reyes que gobernaron el reino del norte. Ahora yo hago una pregunta. ¿Sabés cuántos reyes de esos 19 hicieron la voluntad de Dios? Ninguno. Ninguno de esos 19 reyes hizo la voluntad de Dios. ¿Sabés cuántos profetas mandó Dios? Mandó a Elías, ¿te acordás de Elías? En el monte Carmelo, con los profetas de Baal. Después mandó a Eliseo, Amós, Oseas, y el pueblo no se arrepentía de sus pecados. Los reyes seguían pecando, no escuchaban a los profetas que mandaba Dios, y Dios emite un juicio. Y por el 780 a.C., ¿qué hace Dios? Manda al pueblo asirio, al imperio asirio, y los lleva en cautividad al reino del norte. Pero por otro lado tenemos otro reino, que es el reino del sur. Y me voy corriendo porque veo que el power es largo. El reino del sur duró 330 años. Tuvo aproximadamente 20 reyes. ¿Sabés cuántos reyes hicieron la voluntad de Dios? A ver, ¿cuánto? Uno seguro, que fue el rey Josías. Hubo algunos que o comenzaban mal y terminaban bien, o no sé, comenzaban bien y terminaban mal, entonces vos no sabés dónde ubicarlos, si ubicarlos en el lugar donde los reyes hacían las cosas bien o hacían las cosas mal, pero hubo alguien que claramente hizo las cosas bien, que fue el rey Josías. Eso puede explicar por qué también el reino del sur duró un poquito más. Mirá los profetas que Dios había mandado. Mandó a Isaías, a Miqueas, a Jeremías, a Habacuc, Sofonías, Joel, Abdías. Todos esos profetas Dios iba mandando para que el pueblo
se arrepienta de sus pecados. Ahora, hubo un rey que decidió volverse a Dios y obedecer a Dios. Y pareciera que el juicio de Dios que Dios había emitido le puso una pausa al juicio. Es como cuando estás viendo un videíto y le pones pausa. Así pasó con el juicio de Dios. Dios ya había emitido su juicio, pero por la vida piadosa de Josías, Dios lo detuvo por un tiempo. Ahora Josías muere y le sigue un muchachito que se llama Joacim. Joacim es la persona que lees en Daniel capítulo 2. Ahí mira lo que dice Daniel capítulo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y Joacim, en vez de seguir los caminos de su padre Josías, Joacim hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y es ahí donde viene el imperio de Babilonia y empieza todo el proceso de la cautividad. Y anotaba de la forma que tenía Babilonia en llevarse cautivo a los reinos conquistados. ¿Sabes que Babilonia no es que conquistaba reinos, se llevaba a las personas y empezaban a amontonar a las personas en el lugar donde ellos querían llevarlo? No, tenían un proceso bastante interesante. Ellos primero llevaban en cautividad a los hijos de los reyes, a los hijos de los príncipes, y los llevaban a la capital. Después, en una segunda invasión, se llevan casi el 80% de todos los habitantes de Jerusalén a un lugar que se llama el río Kebab o la provincia de Nippur, que ahí los ponían a trabajar en campos agrícolas, y ahí todas las personas que tenían oficio, todos los que tenían fuerza, estaban trabajando en esa provincia. Y al último dejaban en la capital, en Jerusalén, a las personas ancianas, a las personas que no tenían oficio. Es como que a esas personas a Babilonia no le interesaban, que se queden ahí. No voy a amontonar gente en mi imperio que no tenga una productividad. Pero el detalle es que vino una tercera invasión de Babilonia a Jerusalén y terminó destruyendo todo Jerusalén, incluido el templo. Ahora, ¿qué tomo yo con esto? ¿Qué podés tomar vos con la historia de Israel? Muy lindos los números, más o menos nos ubicamos, pero ¿qué consejo de Dios te llevas en esto? Bueno, que Dios es fiel, que nunca hizo faltar su palabra a su pueblo, por más que el pueblo no quería escuchar. Dios siempre transmitió su palabra por medio de los profetas. ¿Y sabes qué? Aún en el juicio de Dios, Dios seguía hablando porque las personas estaban en la cautividad y aún así seguían sin arrepentirse. Y es por eso que Dios, en el medio de la cautividad, envía profetas para que se arrepintieran el pueblo y escucharan la voz de Dios. Me enseña mucho de la fidelidad de Dios. La historia de Israel te enseña de la fidelidad de Dios. Ahora, la historia también me enseña que hay grandes hombres de Dios que le fueron fieles a Dios en medio de una situación de crisis. Y es interesante porque si vos te ponías a pensar, Daniel estaba en la capital, en Babilonia. Ahí había un grupo de israelitas. El gran grupo estaba en una provincia trabajando. ¿Saben quién estaba ahí? Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ahí escribe el libro de Ezequiel. Y en Jerusalén, en medio de las ruinas, también había un profeta, Jeremías. Entonces, no importa en qué grupito de israelitas te encontrabas vos, ya sea en Jerusalén, ya sea trabajando en los campos o en la capital, ahí tenías un profeta que estaba siendo fiel a Dios. Y lo que más me impactó en esta semana es cómo ver que cada uno de estos profetas tenían una realidad distinta y ninguno puso como excusa su realidad para serle fiel a Dios. ¿Sabes que nosotros a veces somos tentados a poner distintas excusas para no serle fiel a Dios? Y a veces uno se centra en la realidad que está viviendo, no terminás de aceptar tu realidad, que empezás a poner excusa y decir, yo no soy fiel a Dios por esto, porque esta es mi realidad difícil. Estos hombres de Dios vivían una realidad difícil y aún así le fueron fiel a Dios. Vos sabés que estos tres hombres de Dios, Jeremías, Ezequiel y Daniel, eran contemporáneos, se conocían, no sé si cara a cara, pero sabían de la existencia del otro. Ezequiel escribe acerca de Daniel incluso.
Y yo digo, qué triste hubiera sido leer los libros de estos profetas y de repente leer que estos profetas se empiezan a comparar entre sí, como una excusa para no serle fiel a Dios. Imagínate si Jeremías se hubiera comparado con Daniel. Y vos decís, así es fácil serle fiel a Dios, estando en la capital del mundo, en Babilonia, en los palacios ahí de Nabucodonosor. Dicen que era uno de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y Jeremías hubiera dicho, qué fácil es serle fiel a Dios, ¿no? Estando en un palacio en la capital, con todas las comodidades, yo estoy acá en las ruinas. Ahora imagínate que Daniel se hubiera comparado con Jeremías para usar como excusa para no serle fiel a Dios. Daniel hubiera dicho, che, qué fácil que es ser fiel a Dios estando en tu país, en tu nación. Yo estoy acá exiliado en una cultura que no entiendo. Imagínate si Ezequiel se hubiera comparado con Jeremías y con Daniel. Ahí donde estaba, trabajando en los campos. ¿Qué hubiera dicho Ezequiel? ¿Qué sabe Daniel y qué sabe Jeremías acerca del dolor? Si yo perdí a mi esposa, vos lees Ezequiel y le dice Dios a Ezequiel, de un golpe te voy a quitar el deleite de tus ojos, no llores. Y se estaba refiriendo a su esposa. Y el versículo siguiente dice que su esposa muere. Y Ezequiel puede haber usado esa realidad que estaba viviendo y decir, ellos pueden ser fieles a Dios. Yo estoy de luto, yo estoy mal. Ahora, ninguno de estos hombres de Dios usó su realidad como una excusa para no serle fiel. Vos sabés que somos llamados a derramar nuestro corazón a Dios y decirle, Dios, realmente estoy sufriendo. Jeremías derramó su corazón a Dios en muchas lágrimas, pero aún así le fue fiel. La pregunta es, ¿estamos siendo fiel en la realidad que nos tocó? ¿En donde Dios nos puso? Podés derramar todo lo que vos quieras delante de la presencia de Dios. En humildad podés derramar todas las lágrimas que quieras. Pero Dios no pide solamente eso, Dios pide también que seas fiel. Y ciertamente en la Biblia encontramos como un principio bíblico que todo lo que el hombre siembra va a cosechar, eso es real, cosechamos las decisiones que tomamos, pero también es un principio bíblico que no todo lo que nos pasó en el pasado, que no todo lo que pasa en el presente y no todo lo que va a pasar en el futuro es producto de decisiones nuestras. Daniel terminó en Babilonia y no fue producto de su decisión. Fue la decisión de Dios, que Dios lo permitió. Y hay un montón de cosas que no entendemos de nuestra realidad. Hay un montón de cosas que no le podemos dar una explicación, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y yo creo que de este lado del sol no la vamos a tener la respuesta, pero aún así Dios te sigue pidiendo, séme fiel. Ahí donde estás, con la realidad que tenés, séme leal. Y eso es un gran llamado que todos tenemos al ver la vida de los profetas. Le seamos fiel a Dios. No te compares con el que está al lado, con el trabajo que tiene, con la familia que tiene, con la edad que tiene, con la salud que tiene y qué no tiene, qué sí tiene. Fíjate en vos y dónde Dios te puso, que Dios decretó ponerte ahí para que vos le seas de testimonio. Con los dones que tenés, con las debilidades que tenés. Aceptate y seguí para adelante. Ese es el llamado de Dios con los profetas. No todos los profetas fueron iguales. No todos tenían las mismas capacidades. Ahora, Dios usó a cada uno. Y tenemos la galería de la fe de hombres de Dios y de mujeres de Dios que en su tiempo y en donde estaban marcaron la diferencia. Marcaron la diferencia. Mira lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase de las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que le criase 3 años
para que al fin de ellos se presentaren delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos le puso nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, Nabucodonosor era un hombre muy inteligente. Además de ser poderoso, era inteligente. Había que decirle que no a Nabucodonosor. Hay mucha gente poderosa en el mundo que vos ves que va coleccionando muchas cosas para demostrar su poder. Muchos poderosos coleccionan autos, Ferraris y tantas cosas como para ostentar del poder que tenía. Se dice que Pablo Escobar coleccionaba animales y tenía un zoológico y todo eso para demostrar el poder que tenía. Bueno, Nabucodonosor era tan poderoso que él coleccionaba reyes. No coleccionaba carruajes ni animales, él iba conquistando reinos y no mataba a los reyes, se los llevaba para después exponerlos y exponer su gloria. La colección de Nabucodonosor era reyes, coronas, era alguien que gobernaba todo el mundo conocido. Ahora era un imperio tan grande que había que ser inteligente para gobernarlo. Entonces, de repente Nabucodonosor tenía un montón de culturas dentro de su cultura y había que gobernar esas personas. Y la estrategia de él era juntar un grupito de personas de cada una de esas culturas. Ahora estamos hablando de Israel, juntamos un grupito de personas de Israel que sepan la cultura de Israel, el Dios de Israel, y que a la hora que surja un problema, este grupito de personas me puedan dar un consejo a mí para yo tomar una buena decisión. Ahora, ¿el problema cuál está? ¿Cómo sé yo que ese consejo es bueno y no me van a traicionar? Porque es parte de su cultura, es su nación. Y Nabucodonosor tenía una estrategia impecable. Lo que voy a hacer es juntar un grupo de personas y yo voy a conquistar su corazón. Voy a hacer un proceso de hormiga a lo largo de 3 años para que el corazón de estas personas sean de Babilonia y no sean de Israel. Y sabía que era una estrategia que iba de a poco. Y podemos estudiar un poquito y paso a paso de qué consistía esta estrategia. Primero tenían que ser jóvenes. Se habla que Daniel, en capítulo 1, tenía entre 14 y 15 años. Era un jovencito que recién salía de su preadolescencia. Era alguien que estaba entrando a su adolescencia. Ese era Daniel, de capítulo 1. Jóvenes que tengan una mentalidad débil y fácil de moldear, de manipular, al punto que se olviden de su pasado, de su bandera, de su reino, y su corazón sea fiel a Babilonia. Ahí yo voy a confiar en ellos y yo voy a escuchar su consejo. Ahora, Satanás no cambió la estrategia. Satanás tiene una agenda, Satanás tiene un proyecto con los cristianos de conquistar el corazón de los cristianos. Y hoy no hace falta que venga un imperio y nos lleve y nos arrastre a otra nación para que nosotros empecemos ese proceso de olvidar quiénes somos y adoptar la cultura de Satanás. Ese proceso que se lo conoce como el babilonizar ha llegado a nosotros. Satanás trajo Babilonia a nosotros. Satanás quiere traer Babilonia a tu casa. Quiere babilonizar tu familia. Quiere babilonizar la iglesia. No es algo raro de escuchar. Satanás quiere meter el mundo a la iglesia, a tu familia. Y quizás externamente podemos demostrar muchas cosas, que leemos la Biblia, que oramos, que predicamos, que servimos, que tenemos cuadrito con versículo bíblico. A eso Satanás quizás no le importe mucho. Lo que sí le importa es conquistar tu corazón. Lo que sí le importa es que vos le seas fiel a Babilonia en tu mirada, en tus decisiones, en lo que llevas adentro, y no fiel en quién sos. Un hijo de Dios, cristiano, que tiene los valores de Dios. Satanás quería babilonizar el corazón de estas 4 personas. Y lo que me pareció más fuerte es que le cambiaron el nombre. Le querían cambiar la identidad. A Daniel lo llama Belsasar. Daniel significa Dios es mi juez. Belsasar era un hombre referido a un dios de Babilonia. Posiblemente la traducción es Bel es mi protector. Bel proteja al rey. Ahora yo digo, si hacen un experimento con vos
y por un día todas las personas que te rodean te llaman con otro nombre. Y de repente ya no es un día, es una semana, o un año, o 3 años, y todos te llaman por otro nombre. Decime si no pasarías por una crisis de identidad cuando llega la noche, apagás la luz y decís, che, ¿realmente soy Daniel? Tenía 15 años. ¿Realmente Dios es mi juez? ¿No será que Bel es mi protector? Mira dónde estoy, mira lo que tengo. Ahora, cuando hablamos de que fue un hombre inquebrantable, fue porque la fe que tenía en Dios era inquebrantable. Daniel habrá dicho, me podrán sacar a mis padres, mi tierra, me podrán sacar el nombre, pero no me van a sacar mi fe en Dios. Yo le pertenezco a Dios. Ese es el inquebrantable Daniel. Ahora, después de todo este proceso, mira lo que dice el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, y pues luego que él vea que vuestro rostro más pálido que los de los otros muchachos, condenen para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesal, estaba puesto como jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des a comer legumbre y agua de beber. Y compara luego el rostro con los rostros de los otros muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción y de la comida del rey. Así pues, Melzar les llevaba la porción de la comida a ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Fíjate el gran versículo que va a caracterizar todo el libro de Daniel, que es el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Es casi imposible no hacer un paralelismo siglos atrás con Salomón. Salomón también había propuesto algo en su corazón. ¿Te acordás lo que había propuesto? Propuso en su corazón agasajar su carne. Y trajo como consecuencia todo lo que pasó, el cautiverio. Ahora, siglos después, hay un adolescente que dice, yo también me voy a proponer algo. Pero lo que se propuso es no contaminarse. Y fue algo que se propuso desde el corazón. Y el punto a reflexionar es, ¿de dónde salió la resolución de Daniel? La resolución de Daniel viene de lo más profundo, que es desde el corazón, desde los fundamentos, desde los principios y los valores que él tenía. Yo me preguntaba, ¿por qué será que hay muchas resoluciones que tomo en mi vida y no la mantengo con el tiempo? No sé si te pasa eso a vos, de tomar resoluciones en tu vida y lo arrancás muy bien y con el tiempo pareciera que no permanece. No hay una perseverancia en esa resolución que tomaste. Bueno, quizás la respuesta es de dónde nace esa resolución que tomás. Porque quizás es una resolución producto de un contexto, producto de una presión que está a tu alrededor y tomás una resolución, pero no es una resolución que nació bajo tus fundamentos y tus principios, son los principios de otro. Quizás uno quiere vivir la fe en Dios y seguir a Cristo, pero esa decisión a lo mejor surge por la presión de otra persona y no es algo que es propio a vos. Estás viviendo una fe prestada. Y vengo a la iglesia porque mi mamá viene a la iglesia, mi esposa viene a la iglesia, mis hijos vienen a la iglesia. Ahora, si Dios te empieza a quitar esas personas, ¿vendrías a la iglesia? Leo la Biblia porque mi esposo lee la Biblia. Oro porque mis hijos oran. Y tengo esta forma de hablar porque, bueno, en mi familia tienen esta forma de hablar. Pero no es una fe genuina. Y no permaneces.
Porque tu resolución nace de algo externo y no de tu corazón. Eso puede explicar por qué no continuamos con las resoluciones que tomamos. La resolución de Daniel fue concreta. Propuso en su corazón no ser un buen judío en Babilonia. Es muy grande eso. ¿Cómo lo medís? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Había algo concreto. Había algo fácil de medir, no contaminarse con la comida del rey. ¿Cuál era el problema de la comida del rey? Además que habrá sido muy rica. Bueno, se habla de que había toda una cultura idólatra que agarraban y preparaban las comidas y se lo ofrecían a los dioses, a los ídolos, y después participar de ese alimento literalmente era adorar a esos ídolos. Por eso que Pablo más tarde dice, ya sean que coman o beban, háganlo para la gloria de Dios. Bueno, porque en la antigüedad era muy común que en el medio de la preparación del sacrificio de los animales para cocinarlos, había todo un evento que se lo dedicaba a los ídolos y después vos cuando comías esa comida estabas honrando a esos ídolos. Además que habrá sido animales que Dios había prohibido a los judíos en ese tiempo no comer, cerdo, reptiles, aves. Entonces Daniel sabía que, esto no se negocia. La definición de contaminación es muy simple. Es una sustancia pura que se le agrega otro tipo de sustancia y la otra sustancia empieza a perder pureza. Eso es contaminación. Pues fíjate que nosotros creemos que contaminarnos pareciera ser que, nada, de un día para el otro ya soy alguien que está podrido. No. La palabra contaminación es un proceso que va de a poquito. Sos puro y de repente le empezamos a agregar otras cositas y empezás a perder grado de pureza. ¿Qué es lo que dijo Daniel? ¿Qué es lo que propuso Daniel en su interior? Me propongo a no perder pureza. Y vamos a avanzar en la historia de Daniel y vamos a ver un horno de fuego, que iban a estar los amigos de Daniel, y vamos a ver un Daniel que está en las puertas de la fosa de los leones, y es inevitable uno preguntarse y decir, ¿qué haría yo frente al calor de un horno de fuego? ¿Qué haría con mi fe? ¿Le sería fiel a Dios? ¿Qué haría yo si estoy en la puerta de la fosa y escucho a los leones rugir? ¿Sería fiel a Dios? A ver, el principio de la fidelidad no comienza en la puerta de la fosa de los leones. El principio de la fidelidad comienza diciendo yo en mi corazón, ¿voy a ser puro o no voy a ser puro? ¿Voy a perder pureza o no? Ahí comienza la fidelidad a Dios. No comienza en la fosa de los leones, en el horno de fuego, si estoy en Corea del Norte y me apuntan con un arma. Ahí no comienza la fidelidad. La fidelidad comienza acá, ahora, si yo propongo en mi corazón no perder pureza. No perder pureza en mi intimidad. Es ahí donde Daniel empezó a ganar las batallas. Es ahí donde Daniel empezó a demostrar lo inquebrantable que era. Y Dios lo fue preparando hasta ese gran evento de la fosa de los leones. ¿Qué resoluciones estás tomando en tu vida? ¿Estás cómodo cuando empezás a agregar cosas que no tienen nada que ver con Dios? Porque eso es contaminación. Y para terminar, mirá cómo Dios premia la fidelidad de sus hijos. Mirá lo que dice el versículo 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, es decir, 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante ante Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultaba, los halló 10 veces mejor que todos los magos, astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ahí termina el capítulo 1. Pasaron esos 3 años, ¿sí? Y después de esos 3 años está la famosa entrevista. No sé cuándo fue la última vez que te entrevistaron. Uno está nervioso. Imagínate prepararte 3 años para una entrevista frente a la persona más poderosa del mundo que le caíste mal y no es que no tenés laburo, no tenés cabeza.
pero se presentaron ellos. Y dice que el rey halló más sabiduría que todos los astrólogos y magos, 10 veces más. ¿Qué vemos acá? Cómo Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad, ya sea en este mundo o en el que viene. Porque sí, Dios liberó a los amigos de Daniel del horno de fuego. Dios libera a Daniel de la fosa de los leones. Ahora podemos agarrar Hebreos 11 y ver cómo todos estos profetas fueron muertos de una forma muy duras, aserrados, destrozados, errantes. Y uno se puede preguntar, ¿y cuándo Dios premió la fidelidad de estos hombres y de estas mujeres de Dios? Bueno, quizás no en este mundo, quizás no de la forma que nosotros entendemos que es una recompensa, pero sí en la vida que viene. Dios prometió recompensar la fidelidad. Jesús le habla a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2 y le dice, mira, el diablo va a meter a muchos de ustedes en la cárcel y van a padecer, y Jesús termina con estas palabras a la iglesia, pero sean fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de vida. Jesús prometió recompensa a aquellos que son fieles. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ese es el llamado que tenemos. Yo quería dejarles estas 4 preguntas. ¿Qué cosas estoy permitiendo en mi vida que me están contaminando? ¿Viste cuando se levanta viento y tenés una ventana abierta y vos ves cómo va entrando la tierra? A veces dejamos ventanas abiertas en nuestra vida y está entrando la contaminación. ¿Qué cosas yo estoy permitiendo en mi vida que me están contaminando? Que está entrando tierra y estoy perdiendo pureza. Otra pregunta que me hacía, ¿estoy cediendo en mis convicciones? Mira, me puedo dar el lujo de tener muchas partes de mi casa que se le está cayendo el revoque, que no tiene pintura. ¿Viste cuando la pintura empieza a hacer el globito y después se cae? Uno se puede dar el lujo de permitir muchas cosas. Ahora, no te podés dar el lujo de que el cimiento de tu casa se mueva, que el cimiento de tu casa empiece a agrietarse porque se viene abajo todo. Y a veces nosotros tenemos fundamentos y principios y podemos estar notando, hay un fundamento en mi vida que se está moviendo. Esto no está bien. Pedí ayuda si vos estás viendo que el fundamento de tu vida se está moviendo. Si principios bíblicos se están empezando a agrietar. Otra pregunta que me hacía es, ¿mantengo mis resoluciones cuando nadie me ve? Es fácil tomar una resolución y ejecutarla cuando hay un público presente. Ahora, ¿yo mantengo esas resoluciones cuando no hay público presente? ¿Las sigo llevando a cabo? ¿Sigo permaneciendo en mis resoluciones cuando estoy yo, la tentación del pecado y Dios? Y nadie más mira, solo yo, el pecado y Dios. ¿Mantengo esa resolución? Y la última pregunta es, ¿qué decisión concreta tengo que tomar hoy para vivir con pureza? Daniel dijo, no me voy a contaminar con esto. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te está trayendo algo, que vos decís, acá hay algo concreto. No necesito tanto consejería, tantas palabras, leer tantos libros. Yo sé que esto es concreto que tengo que hacer para mantener mi pureza. Y ejecutar algo concreto, algo medible. Vamos a orar. Ahí donde estás, si podés tener un tiempito con Dios. Te damos gracias, Dios, por tener un testimonio tan grande como la vida de Daniel. Entendemos que no es un cuadro en un museo donde uno pasa, lo admira y sigue caminando. Señor, no queremos ver la vida de Daniel, de los amigos de Daniel, como un cuadro a la cual admirar y después seguir caminando como si nada pasó. Queremos transformación,
Queremos que los valores y los fundamentos, Señor, de nuestra vida no se muevan. Ayúdanos a no contaminarnos. Señor, ayúdanos a tomar resoluciones. Tu paciencia es muy grande. Siempre hablando a nuestro corazón de muchas formas, de muchas maneras. Señor, tú conoces la realidad de cada uno. Tú conoces a aquella persona que hoy está luchando con algo que no puede luchar, que es una realidad decretada por vos. Señor, ayúdanos a derramar nuestro corazón ante el trono de la gracia y ayúdanos a hacerte fiel, sin compararnos, sin estar pendiente del otro. Hacerte fiel en lo poco. Señor, que nuestra mente no divague en la fosa de leones, en el horno de fuego. Señor, en la intimidad, ser puros. Ayúdanos. Si Babilonia se metió en nuestra familia, en nuestro corazón, ayúdanos a erradicar eso, Señor. Te necesitamos. Oramos en Jesús. Amén.